podamos reunirnos hoy. ¿Es Go Eat o Living Meeting? Y hoy día nos toca entonces el tema de protocolo y ruta crítica interinstitucionales para la atención a las víctimas en el marco de la ley número 3348, ¿ya? Entonces consideramos este tema es importante porque cuando nosotros conocemos un hecho de violencia, ¿dónde vamos a denunciar? ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser el primer paso que nosotros vemos, ¿no? Y es por eso que vamos a compartir ahora ese tema. Debemos abordar entonces dos situaciones, ¿no? Primero, la situación es la incidencia y la gravedad de la forma de violencia que va a estar dirigida a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y la segunda es el esfuerzo. Hay varias falencias y varias debilidades de parte de las instituciones llamadas por la ley 348 a abordar, a intervenir, a proteger a las víctimas de violencia, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos conocer el protocolo. Erradicar la violencia a la mujer y evitar la impunidad de delitos de las mujeres que son víctimas mayormente, ¿no? Esa es una de las prioridades, ¿no? Para erradicar la violencia tenemos que trabajar y tenemos que ver primero los estereotipos culturales de las masculinidades existentes. Y hemos visto hace 2 clases cuáles son los estereotipos culturales. Hemos repasado, hemos hecho una tarea de qué estereotipos conocemos en nuestro entorno familiar. Otro sería la falta de recursos económicos, ¿no? Si bien la ley 348, que es del año 2013, ha incluso asignado recursos y ha manifestado que los presupuestos para la lucha contra la violencia van a ser abordados por las diferentes instituciones. Y también vemos que las víctimas que son de violencia no pueden acudir a realizar su denuncia por falta de recursos, ¿no? Al margen que faltan mecanismos que le permitan acceder a la justicia, ¿no? Y además hay otro temor a ser estigmatizadas, ¿no? Estás vos queriendo terminar con tu familia, estás queriendo terminar con tu hogar. Si lo denuncias, lo van a meter a la cárcel. Si lo denuncias, vas a dejar a tus hijos sin papá, ¿no? Entonces, la sociedad le va llenando a la mujer de diferentes mensajes que le hacen dar miedo, animarse a realizar la primera denuncia. Gracias. Por eso es importante unificar el procedimiento tiene que estar este procedimiento enmarcado a la normativa vigente. ¿Cuál es la normativa vigente? Ya hemos dicho la ley 348 y la ley 1173. ¿Para qué? Para la articulación y coordinación de todas las instituciones, que son las instituciones de la sociedad civil, como las ONGs, y las instituciones del Estado, que son los servicios legales integrales, la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y el Poder Judicial, entre otros. Entonces, al estar todas estas instituciones coordinando de forma eficiente, vamos a evitar la revictimización de las mujeres quienes se han animado a salir del círculo de la violencia. ¿Qué entendemos por revictimización? Entonces, la ley 1173 ya nos describe, ya nos indica qué pasitos tenemos que hacer para que no revictimicemos a las mujeres que se han animado a presentar su denuncia. Es una experiencia, dice, que victimiza a una persona en 2 o más momentos de su vida, ¿no? Y vamos a dividir la revictimización en la victimización primaria, que es la directa, ¿no? Que es la que sufre la víctima directa o indirecta de un delito.
La secundaria, que es el daño que sufren las víctimas directas o indirectas por las acciones u omisiones del procedimiento investigativo y del sistema judicial, ¿no? Y la terciaria, que es el resultado de la estigmatización y prejuicios sociales sobre las víctimas directas y indirectas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿no? Cuando voy a realizar mi denuncia, voy a contar al policía, ¿no? Y el policía me dice, ay señora, ¿no? Va a escuchar todo mi relato, ¿no? Yo voy a estar en crisis, voy a llorar, voy a contar todo lo que me ha pasado y el policía me dice, señora, no es mi competencia. Tiene que ir a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. ¿Cómo creen que se va a sentir esa víctima de haber contado todo y el policía atento, no le ha podido parar a la víctima y decir que no era su competencia, ¿no? Entonces, ese tipo de revictimizaciones hacen que las víctimas se desanimen a continuar denunciando, hacen que la víctima quiera y bueno, diga, mejor lo dejo porque estoy yendo de escritorio en escritorio y nadie me hace caso. La siguiente, por favor. Estamos viendo aquí, por ejemplo, el 1 vemos los mensajes, ¿no? Las agresiones que está sufriendo, ¿no? El 2 estamos viendo a una pareja, ¿quién está aquí? El niño o la niña, ¿no? Y aquí estamos escuchando todos los mensajes, todos los mensajes que llegan a la persona y todos los imaginarios que tenemos, ¿no? Son los imaginarios que tenemos con referencia a la violencia. Jinky, aquí también quisiera hablar de una segunda interpretación del ejemplo que tenemos aquí. Aparte de la primera que tú expusiste, también habíamos considerado otra forma de ejemplificar lo que es la revictimación. En primer lugar, habíamos elegido el ejemplo de un hombre que decide denunciar la violencia de género. Entonces, en la primera imagen queríamos mostrar lo que es la victimización primaria, ¿no? La que surge con el abuso en primer lugar y que resulta en el trauma de la víctima de forma primaria. En el segundo caso, nos imaginamos que esta persona, que este hombre ha ido a denunciar a la FELCB y justo en ese momento le ha tocado un policía, un funcionario que no considera que la violencia de género hacia los hombres existe y lo ridiculiza y le dice que sea hombre o comentarios así que escuchamos muchas veces a diario. Entonces, la víctima que desde un principio ya había tenido todos estos sentimientos negativos, comienza a sentirse más pequeño en relación al resto de las personas que lo rodean. Y en último caso, luego de hacer esta denuncia, es que otras personas a su alrededor se enteran de lo que ha pasado, ¿no? De la situación, de la denuncia, y muchas veces se lo dicen de frente o hablan a sus espaldas y hacen comentarios similares a los que hizo el policía en primer lugar. Con esto, él se siente cada vez más pequeño y es víctima por tercera vez. Entonces, esa es una de las interpretaciones que también queríamos mostrar con este dibujo. Gracias, Gabriela. La siguiente, por favor. ¿Cómo se evita la revictimización? ¿No? Esa es una pregunta que todos nos hacemos desde las instituciones de la sociedad, las víctimas directas, indirectas, las instituciones del Estado, ¿no? Primero hay que evitar la confrontación directa con el agresor, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, los vamos a sentar aquí a los dos, lado a lado, y dígame, señora, ¿qué le ha pasado? ¿Le ha golpeado? ¿No? Es lo que hacían antes. Ahora no pueden ponerlos frente a frente al agresor y a la víctima. Hay que evitar las entrevistas e interrogatorios, exámenes y otros actuados innecesarios, ¿no? Como les decía, voy a la policía, cuento mi historia. Voy al servicio legal, cuento mi historia. Voy donde el abogado, vuelvo a contar mi historia. Entonces, la víctima está contando su historia en diferentes etapas, en diferentes momentos. Me vuelven a pedir otra vez un peritaje. Y les vuelvo a repetir que la ley 1173
indica que solamente se tiene que tomar una sola vez una entrevista a la víctima, ¿no? Porque ha acabado toda la etapa de investigación, toda la etapa preliminar, voy al juicio y la víctima vuelve a declarar, ¿no? Entonces, es por eso importante que las autoridades, que las instituciones que están trabajando o apoyando a víctimas de violencia puedan evitar la revictimización. La siguiente, por favor. Y aquí nos está demostrando un ejemplo, cómo evitamos la revictimización. Para las mujeres siempre deberán procurarse que las entrevistas y exámenes forenses sean realizadas por el personal del mismo sexo, inclusive las traductoras. Voy al médico forense y a veces las mujeres tienen miedo, tienen temor a contar lo que les ha pasado. No, he sufrido abuso sexual y cuando ven un hombre, imagínense a una niña, un adolescente, yendo a hacer el peritaje o el médico forense con otro hombre, a veces tienen vergüenza, ¿no? O decir, voy a contar, pero me ha tocado un abogado del Servicio Legal Integral, pero no le voy a contar lo que me amenazaba con las fotos privadas, porque ahí estaban mis fotos privadas. Entonces, mejor no le cuento esa parte a esta persona porque es varón y seguro que me va a decir, muéstreme sus fotos o imprima para que presentemos, ¿no? Entonces, es una de las recomendaciones. Para los varones nos dice, o familiares o tutores pueden escoger el personal con el cual se sienta cómodo. Y en caso de los niños, es preferible que la atención sea efectuada por mujeres funcionarias. La próxima, por favor. ¿Cómo evitamos entonces nosotros la revictimización? Yo les invito que a todos escriban en 5 minutos 2 actitudes o 2 maneras en las que puede evitar la revictimización terciaria de una víctima de violencia. ¿Ya? Gabriela me va a ayudar a controlar el tiempo. Estamos 8 menos 10, tendríamos hasta las 8. Disculpa, Chinky, se desconectó tu audio, no escuchamos la última parte. Bueno, les estaba diciendo que les invitamos a que puedan hacer 5 minutos, Gabriela, que tú me vas a ayudar, creo que es hasta las 8 y 2 o 3 minutos, para que cada uno de ustedes describa 2 actitudes y las vamos a compartir en plenaria. Y les estaba preguntando si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración. Si no hay ninguna pregunta, entonces estamos... No creo que se pueda evitar la reivindicación, reivindicación, ya que en ciertas partes, por ejemplo, en el juzgado tienes que repetir otra vez, en el juicio oral tienes que repetir otra vez, cuando llegas a la oficina tienes que repetir otra vez, en tercera parte, casi al final del juicio oral también tienes que repetir, a la fiscalía tienes que repetir, entonces es un momento muy incómodo, ya que las víctimas se ven obligadas a repetirlo una y otra vez, repetirlo, y esa es una macana. Tal vez se podría evitar si solo se le pudiera pedir a la víctima que lo haga solo en el juicio oral y delante del juez, ¿no le parece? Bueno, por eso estamos queriendo que cada uno de ustedes que ya tiene conocimiento sobre el tema, tiene que describir 2 maneras, 2 actitudes, ¿no? O sea, usted nos ha contado claramente todo lo que pasa. Entonces, ¿cómo usted dice? Usted está sugiriéndonos. Yo realizaría que la única declaración que haga la víctima sea en el juicio oral, ¿no? Entonces, usted nos está diciendo una forma. Entonces, vamos a escribir todas y todos los que estamos participando 2 actitudes y las vamos a compartir con nuestros compañeros. Tenemos ahora menos de 5 minutos. No, bueno, creo que ¿En el chat de WhatsApp nos vamos a escribir hasta ahorita? Sí, pueden escribirla por el chat también y también sería bueno que compartamos, ¿ya? Manos a la obra.
escribiremos y luego vamos a poner, vamos a compartir. Ay, creo que solo tengo 5. ¿Tienes 2 pesos? Ay, no, no tengo. Bueno, vamos a ir leyendo, creo que ya estamos en los 5 minutos, ¿no, Gabrielita? ¿O falta? Vamos a ir leyendo. Faltaría un minuto, pero creo que ya están varios sus respuestas. Sí, voy a ir leyendo todos los mensajes que nos han ido dando en el chat, ¿ya? A ver, entonces, primero.
Dice Catherine, dice darle tiempo a la víctima de contar lo ocurrido y escucharla con atención, sin realizar preguntas incómodas o fuera de lugar. Proporcionar, un ratito, proporcionar seguimiento a las víctimas de violencia en cuanto a la ayuda psicológica para ver si hay una mejora en su estado emocional. Cecilia Segarra nos dice, actuando con empatía, mostrándole interés, preocupándose por su estado, evitando de dar consejos o llegar a juzgarla. María del Carmen nos dice, dejar que sea burocrático todo el proceso de la víctima que la víctima está pasando. Dejar de hacer sentir a la víctima o dejar de ponerla en posición de culpable por lo que está pasando. Bueno, estamos viendo muy buenos aportes. Paola dice, evitar que la víctima cuente los hechos una y otra vez. Tal vez se podría viabilizar la grabación de un video y en ese material se grabaría y se puede a las instancias en las que tiene que declarar. No sé si eso es posible. De hecho, sí, la ley 1173 prevé una única declaración en la Cámara GESEL. Sara Basdientos nos dice, instruir o dar un protocolo a seguir a los funcionarios públicos para que estén capacitados en atender una denuncia por parte de una víctima y que esta misma les sea brindada la información, orientación y representación pertinente y adecuada. Hay un protocolo para víctimas de violencia que se ha aprobado en la alcaldía municipal. Y ahí está, por ejemplo, indicándonos que las primeras personas que tienen que conocer un hecho es la psicóloga y la trabajadora social, para que no vayan a contar a la psicóloga, luego nuevamente al abogado, ¿no? Entonces, a través de ese protocolo estaríamos trabajando también el tema de la revictimización. Otra dice, evitar que los mismos funcionarios competentes realizan criterios, comentarios o cualquier insinuación de índole personal hacia la víctima, para que ésta no se sienta juzgada. Atenderla según un protocolo basado en brindarle toda la ayuda e información relacionados con sus derechos y la ley, ¿no? Entonces, igual, nuevamente, estamos viendo que es importante la importancia de la coordinación entre las instituciones y tener un protocolo uniforme para las víctimas. Ángela nos dice evitar hacer preguntas en tono brusco u hostil, no criticar a la víctima. Muy bien, Cristian nos dice utilizar un lenguaje amigable que relate el hecho cuando sea necesario, tratar de evitar que sean muchas, evitar gesticulaciones al momento de escuchar, usar técnicas y procedimientos de contención. Los servicios públicos deben hacer entender que se les dará su apoyo en todas las instancias correspondientes. Muy bien. Jacqueline Rojas, por su parte, nos dice no poner en duda la versión de la víctima. Muy bien, Jacqueline. Y es cierto, y no te acuerdas, ¿no? Le van poniendo, o sea, van cuestionando a la víctima. Raquel Ruiz nos dice tener empatía con la víctima, tratando de tener un buen tacto al momento de hablar y escucharla y no juzgarla por los hechos. Tratar con ayuda psicológica y terapias junto con la familia. Nuevamente Jacqueline nos dice acoger las necesidades de la víctima, comprender su sufrimiento y propiciar su confianza, brindándole un espacio seguro. Preservar al máximo los derechos de la víctima, evitando primero y de todo difundir su identidad y respetar tanto su intimidad como la de sus familiares. Muy bien, ¿no? A veces estamos viendo en la tele y vemos en noticias en primera plana, ¿no? ¿De a quién enfocamos? ¿Al agresor? No, enfocamos a la víctima, lamentablemente en los periódicos de Crónica Roja. Todos los aportes están muy bien, están realmente encaminados a revictimizar, a no revictimizar más bien a la víctima, y todos tenemos, entonces, lo importante es que tenemos esa idea que no podemos revictimizar, que no podemos volverle a hacer contra a la víctima, ¿no? Alguien que no ha escrito en el chat, ¿quiere realizar algún aporte más?
Bueno, creo que nadie más se anima, pero muy buenos los aportes y espero que si quieren vayan continuando escribiendo. Podemos seguir la presentación, Gabriela. Entonces, ya sabemos el tema de la revictimización, pero ¿qué instituciones pueden o apoyan con referencia a la ley 348? Hay otra más de Elizabeth. Si es que toma su declaración, debería ser grabada para que dé una sola vez. Sí, eso dice la ley 1173, que cuando se toma la declaración tendría que ser la misma declaración utilizada en la Cámara Gesell, utilizada como anticipo de prueba para el juicio oral. Eso sería lo que dice la ley 1173. ¿Cuáles son las instituciones? Estamos hablando primero del Ministerio Público, la policía, en este caso la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que es una instancia de denuncia, al igual que el Ministerio Público. La otra instancia que es promotora de denuncia, el Servicio Legal Integral Municipal, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, los Servicios Integrados Plurinacional y Servicio de Asistencia Plurinacional a la Víctima, el SEDAVI, dependientes del Ministerio Público, las casas de acogida, ¿no? Son las instituciones que están enmarcadas al tema de la investigación a víctimas de violencia. Ahora, ¿cuáles son las instituciones no gubernamentales, las instituciones de la sociedad civil? Por ejemplo, las ONGs, las fundaciones, el sistema educativo, los servicios de salud, tanto privados como públicos, la gestión social, en este caso sería la instancia técnica de política social, antes se denominaba CDGs, que es dependiente de la gobernación, a través de sus instancias de diferentes niveles, el Ministerio de Trabajo y las inspectorías de trabajo cuando hablamos de acoso laboral. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces las fases de atención para la víctima? ¿No? Se han dividido en investigación, ¿no? Entonces, la víctima no sabe los términos jurídicos. Entonces, si no sabe los términos jurídicos, tenemos que decir, va a ser una carpeta donde vamos a ir, la fiscal va a ir poniendo todos los memoriales y los requerimientos son las peticiones que la fiscal va a hacer a diferentes instancias. Entonces, tratar de utilizar un lenguaje claro. Y es bien importante el primer contacto porque, como les digo, no es fácil realizar la primera denuncia. Lo hace la víctima después de pensarlo mucho tiempo, o pasa por el servicio legal, o va por una institución, o escribe en el Facebook, o dice, o te escribe por el Facebook, nos escribe, mi hermana está sufriendo ese tipo, pero no se atreve a decir, soy yo la que estoy sufriendo. Porque es bien difícil salir del círculo de la violencia. Luego sigue el procesamiento del caso de violencia, ¿no? En la etapa preliminar de la investigación. En la etapa preliminar de investigación, después de la denuncia, se tiene que acumular toda la prueba con referencia para comprobar ese delito, ¿no? Por ejemplo, tengo varios mensajes, le digo a la abogada, tengo varios mensajes donde mi esposo me ha mandado mensajes amenazándome, donde me ha dicho que voy a compartir las fotos privadas, ¿no? También tengo testigos que saben que él me pegaba. Tengo mi certificado médico, etc. Voy a ir acumulando toda la prueba. Ahí va a haber una evaluación psicológica, puede haber también el peritaje. Entonces, voy a acumular toda la prueba para que la señora fiscal impute a esa persona por el delito de violencia intrafamiliar y doméstica.
pasa la imputación y recién después de acumular toda la prueba, entonces ya el fiscal va a hacer su requerimiento en conclusiones donde puede acusar. Ya le dice, usted ha cometido un delito, por lo tanto lo voy a acusar. Y eso va a un juez de sentencia de acuerdo a qué delito sea. Por ejemplo, si la pena es hasta los 4 años, va a un juez de sentencia. Si es por violencia sexual, va a un tribunal de sentencia. Y luego viene la etapa o el juicio oral, ¿no? Y después la reparación integral, que es las medidas de protección y asistencias posterior a la etapa penal. Ya desde el primer contacto yo puedo solicitar las medidas de protección, tengo miedo, no quiero volver a mi casa, temo que me quite a mis hijos, ¿no? Entonces ya tengo que hacer ahí en esta primera etapa, en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y en el Servicio Legal, tiene un test para ver el riesgo que está corriendo la víctima, ¿ya? Entonces, para pedir las medidas de protección al fiscal. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces las instancias de la promoción de denuncia? Son las instancias que se hacen cargo de la investigación. Ya hemos dicho anteriormente, en este caso sería la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y el Ministerio Público. La próxima, por favor. Entonces, las instancias promotoras de denuncia no investigan, por tanto, una vez conocido el hecho, deben remitir al Ministerio Público. ¿Cuál es la instancia promotora de denuncia? Servicio Legal Integral Municipal, por ejemplo. El CEDAVI, una ONG, están promoviendo la denuncia, ¿no? No están realizando. Entonces, en el caso de las instituciones públicas o privadas, el Servicio de Salud y los centros deben remitir al Ministerio Público o a la policía, ¿no? Porque hay un artículo en la ley 348, que es el 154, que dice que en caso de no remitir, estarían incumpliendo deberes de protección. Por ejemplo, cuando hay una víctima de violencia y se está haciendo su divorcio, también en la ley 603, hay un artículo, y aquí dice la ley 348, en caso de que una autoridad conozca un hecho de violencia, debe ordenar la remisión a estas instancias para que se haga la investigación. La siguiente, por favor. ¿Quiénes pueden asistir entonces a la víctima para solicitar la reparación o el daño integral? Primero, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que atiende directamente a niños de 0 a 18 años. Los servicios legales integrales, que atienden a las mujeres o a las personas de 18 a 60 años. Los servicios de gestión social o instancia técnica de política social, los centros de atención terapéutica que tienen su dependencia en la gobernación. Los servicios integrados de justicia plurinacional, CIRPLUS, el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, CEDAVI, que dependen del Ministerio de Justicia, ¿no? También las ONGs o fundaciones que brinden asesoramiento gratuito a víctimas, a niños, niñas víctimas de violencia en alguna de sus formas, ¿no? Porque hay instituciones especialistas. Por ejemplo, tenemos la Fundación FUVE, Una Brisa de Esperanza, que atiende exclusivamente a niñas y niños víctimas de violencia sexual. La próxima, por favor. ¿Cuáles son las medidas de protección posteriores al proceso penal? Cuando dicta sentencia el juez, ¿no? Dice, Juan Pérez Rojas se le culpable por el delito de violencia. Y entre las medidas que vamos a dictar, dice, usted, señor Juan, tiene que ir a terapia psicológica, al centro, hay 2 o 3 centros de ONGs y de arzobispado, y el juez va a ordenar que esa terapia
remita informe al juez cada 2 meses, ¿no? La incorporación de la víctima, que también es otra forma de medida de protección al concluir el proceso. La próxima, por favor. Esa sería la última diapositiva de la ya. presentación. Entonces, entre las medidas de protección posteriores al proceso también puede existir otra, que la juez mantenga las medidas de protección en tanto no cumplan, por ejemplo, con la terapia. También le puede decir a la víctima: señora, usted también necesita terapia para salir del círculo de la violencia, por lo tanto, vaya a terapia por 2 o para 1 año y tienen que remitir cada 2 meses informe. O sea, de acuerdo a cada juez es que va a dar medidas de protección posteriores, ¿no? Y obviamente ahí entra el tema de la separación, ¿no? Hasta ahora creo que nosotros como institución personalmente no hemos hecho ningún proceso con el tema de la separación, ¿no? Porque es un proceso importante, porque ahí tenemos la sentencia del proceso penal, pero nos faltaría el último paso, que es la reparación del daño civil ocasionado a la víctima, ¿no? Entonces, con referencia a las medidas de protección, solo hemos puesto 2 porque es de acuerdo a cada juez que va a solicitar, además de acuerdo, ¿no? Yo me someto a procedimiento abreviado, entonces hay prevé la ley 348. Yo me someto a una salida alternativa, hay otras medidas también que vehicular el juez. O sea que no vamos a poner como regla, estas son medidas y listo. No, es de acuerdo a cada juez que se van a imponer esas medidas. ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto habíamos terminado el tema y estamos listas a escuchar sus preguntas. ¿No tienen ninguna pregunta con referencia? Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo quería hacer una pregunta con relación a lo que es la valoración del riesgo, ¿no? Por parte, bueno, que se debe realizar a la víctima por parte de la PELCB. Si esta puede llegar a ser parte de un documento probatorio, ¿no? De los antecedentes de la existencia de violencia, o es que no podría ser viable. De hecho, hay algunos abogados que han pedido fotocopia legalizada, han dicho que se emita la valoración de riesgo al fiscal y que se vea que esa señora estaba en riesgo alto, ¿no? O sea, porque ya le había amenazado con cuchillo, ya le había quemado la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo he visto que algunos abogados han presentado esa valoración de riesgo como prueba a la fiscalía. No han hecho, solicito que se expida fotocopia legalizada del formulario de valoración de riesgo. Sí, he visto. ¿Alguna otra pregunta? Recordarles que tienen que llenar el formulario de asistencia, que es importante a todas y a todos los participantes. Dime, Caterina Galeano. Buenas noches, doctora. Más que toda una pregunta, era una pequeña recomendación que me gustaría hacer. Desde hace un tiempo estoy investigando más sobre este tema de la violencia. A partir del 2020 le comencé a profundizar, se podría decir así, y vi una miniserie en Netflix que se trata acerca de un violador serial, en donde se muestra cómo se ha hecho el procedimiento de una joven que por el acoso de la policía, por dudar de decir la verdad, ella se retractó y dijo que todo era una mentira, cuando realmente sí fue violada y fue abusada sexualmente por este hombre. Es una pequeña recomendación que me gustaría hacer, porque creo que hay unas personas que a veces más que aprender la parte teórica, aprenden visual. Entonces creo que si hay personas, digamos, que aprenden mejor de una manera visual, creo que podrían ver ese documental que se llama Inconcebible. Está basado en una historia verídica, en donde se muestra todo el proceso policial que se lleva a cabo, tanto de una manera buena, para que la víctima se sienta confiable, se sienta segura al momento de contar su historia y no siente esa presión o ese miedo de ser juzgada. Y se muestra el otro lado, que es que la policía llega a acosarte y a decir y a dudar de tu veracidad como víctima, para poder retratarte de tu denuncia.
Creo que tal vez podrían verlo porque yo lo vi yo también ya lo vi, se lo mostré a mi prima pequeña de 10 años para que se dé una idea más o menos de cómo es y al menos eso ya le ayudó porque no sabía cómo eran todo ese tipo de procesos y tampoco podía reconocer en sí cómo podía ser la violencia. Sí, hay una buena tu recomendación, tal vez puedes poner en el chat cuál es la película, porque también hay varias que han salido como spots, ¿no? Donde podríamos mostrar, tal vez de ahorita no tengo a la mano, donde ven cómo es la revictimización en caso, por ejemplo, de una niña que ha sufrido violencia. Y cuéntame qué pasó, y cuéntame qué pasó, y cuéntame qué pasó, ¿no? Son historias que te llaman a la reflexión y dicen qué daño les estamos haciendo a las niñas cuando se han animado a denunciar, ¿no? Entonces, válida tu recomendación. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Puedo preguntar, va a disculpar, doctorita. Quería saber, ¿qué pasa cuando tú estás acudiendo efectivamente como víctima a las, ¿qué se llaman? A las autoridades que corresponden, como en el caso de a las policías investigadoras, y ellos ni siquiera te creen, no te toman en cuenta, la fiscal tampoco, tampoco, o sea, empiezan a dudar mucho de además las psicólogas también en el mismo tema por parte de la fiscalía tampoco te creen. Entonces, ¿qué pueden hacer las víctimas en ese caso? Primero, si tú dices que ni la psicóloga le cree, ni siquiera le cree la policía. En ese caso, la víctima primero tiene que hacer una denuncia, ¿no es cierto? Y puede hacer al servicio legal integral. Ahora les digo, hay el protocolo y está atendiendo la psicóloga y la trabajadora social, ¿no? Entonces, puede ser que la víctima haya sufrido violencia sexual cuando era niña. Me estoy imaginando, ¿no? O sea, hay casos y casos, ¿no? Puede ser que no tenga ninguna prueba, absolutamente nada. Es su palabra de ella contra la palabra de su agresor, que en ese caso puede ser su tío, su hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que usar una psicóloga, entonces el abogado o la persona que le está apoyando legalmente a la víctima puede pedir un peritaje, ¿no? Puede pedir un peritaje con los puntos de pericia, ¿no? Porque pues, usted dice, no le va a creer, no me cree el abogado, pero hay un perito. Ahí tengo una amiga que le ha avisado, ahí tengo una profesora, ahí tengo mis notas, o sea, hay que ver la manera de que se pueda, de que pueda la víctima comprobar, porque generalmente el hecho de violencia psicológica, por ejemplo, ¿cómo lo voy a comprobar? ¿Cómo lo voy a comprobar si no es más que con mi declaración? ¿No? Entonces, cada caso es diferente y para cada caso tiene el abogado que utilizar las estrategias para poder comprobar ese hecho de violencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta en el chat de Ruth Elizabeth y ella nos dice, ¿qué se puede hacer cuando te enteras de que el padrastro viola a la hijastra y los amenaza para que no puedan declarar? Muy buena pregunta. Gabrielita, por favor, si puedes volver a poner la ficha, no pueden abrir, dice, la ficha de inscripción. Bueno, este es un hecho que ocurre varias veces. Ocurre varias veces, ¿por qué? Porque el agresor sexual siempre es alguien bien cercano a la familia. El padrastro, el papá, el abuelo, el hermano, el tío, ¿no? Y siempre media por ahí la amenaza. Si cuentas, le voy a matar a tu mamá. Y ahí agarro y mato al perro. Y entonces el niño tiene miedo y dice, si le ha matado al perro, le va a matar a mi mamá. Entonces es un secreto con el que el niño va lidiando, ¿no? Entonces sí o sí tiene que acudir esa familia si es niño o niña o niño varón, hay una institución que se llama Fundación Una Visa de Esperanza, que yo puedo poner el número de celular aquí en el chat para que acudan. Es especialista en víctimas, niños o niñas en casos de violencia sexual. Y si es mayor, esa persona ya ha crecido, ¿no? Toda la vida ha cargado ese hecho de violencia sexual,
y recién cuando es mayor quiere denunciar, también puede hacerlo al Servicio Legal Integral Municipal, al CEDAVI, a la Fiscalía, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que denunciar, porque obviamente el agresor siempre amenaza, que te voy a quitar a los hijos, que, o sea, siempre amenaza, ¿no? Ya ha habido casos que incluso la mamá no le cree a la víctima. No le creen, y eso es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo tú no vas a creer a tu hija lo que ha pasado, ¿no? O sea, a una niña decirle, el agresor, mi papá o mi padrastro, y no le creen. Y nosotros hemos tenido varios casos donde no le creen a la víctima. Entonces, sí o sí, estos hechos no se pueden callar, no podemos ser cómplices de un hecho. ¿Por qué? Porque el agresor le está amenazando, pero obviamente cuando ya esté en el conocimiento de la ley, le va a decir, te voy a quitar a mis hijos o te voy a matar, como les digo, no lo va a hacer. Entonces, sí o sí tienen que denunciar. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, buenas noches, doctora. Una consulta Claro que sí. respecto a las situaciones que vemos que lamentablemente las propias madres tienen conocimiento de que sus hijas están siendo violadas por el mismo padre o padrastro y estas no llegan a denunciar. ¿Estas se podría justificar que igual están bajo amenazas? Bueno, se puede y no se puede, pero si es una niña, esa víctima, si está amenazada, entonces ella puede acudir a una institución. Hay casas de acogida, hay instituciones que la pueden proteger y se está convirtiendo en el cómplice del agresor de una niña al no denunciar, porque los niños solitos no van a ir a denunciar. Entonces, hay muchos casos, los agresores siempre amenazan, o sea, sería, digamos, ideal que un agresor no amenace. Pero también hay mamás que, no, pero me ha amenazado, pero no denuncia. ¿Por qué? Por comodidad, porque no le cree a la víctima, porque no, mis hijos se van a quedar sin papá, mis hijos se van a quedar sin padrastro, estos dos mis hijos son hijos de él, etcétera, etcétera. Entonces, no puede una madre convertirse en cómplice del agresor y permitir, porque un hecho de violación no es una sola vez, no es un hecho aislado. Entonces, una niña o un niño va sufriendo la agresión en forma sistemática y el daño es realmente irreversible. Entonces, sí o sí, esa madre que le ha amenazado puede decir, sí me ha amenazado, pero yo me he atrevido a denunciar. A pesar de las amenazas, he salido sola, me he escapado. Hay mujeres que escapan así con chancletas, con su pollerita, señoras, con sus enagüitas del que está, sus hijitos bien sucitos, escapan del agresor. ¿No? Escapa. Entonces, ahí la mujer tiene que ponerse en su lugar y decir, hay instituciones, voy a ir a una institución y voy a denunciar. Hay otra pregunta, dice, ¿hasta qué grado los medios pueden... Sí, dígame. Siga nomás, Cecilia. No va a disculpar, no, yo decía de que tal vez ahí está habiendo un error, ¿no? El de no poder promover que si tienen esa salida de ir a un lugar de acogidas y demás, porque muchas tienen el temor al decir de a dónde voy a ir si es que escapo, él me mantiene y demás. Entonces, yo creo que es una función que deberíamos hacer, el hecho de promover y dar a conocer a la población de que tenemos lugares donde ellas puedan ir a refugiarse. Solamente eso. Gracias. Gracias. De hecho, sí hay casas de acogida. Hay casas de acogida de ONGs y hay casas de acogida de la gobernación y del municipio, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una casa de acogida, Centro de Atención a la Mujer, que la víctima escapa, o va al SLIM y el SLIM le va a derivar a una de las casas de acogida del Estado, ¿no? Entonces, sí hay casas de acogida. Es un mandato de la ley 348 y actualmente en Cochabamba, la casa creo que es Esperanza del CDGs, al Centro de Atención a la Mujer, institución privada, y también hay otra de la alcaldía. Ya hay entonces 3 casas de acogida aquí en Cochabamba. Otra pregunta dice, ¿hasta qué grado los medios pueden ser responsables legalmente si cometen algún error como es de victimización o filtración de datos, por ejemplo? En este caso, hasta ahora no he visto ningún proceso de responsabilizar a los medios.
¿no? Porque hay casos que los medios obviamente no se enteran. ¿Quiénes son los que llaman a los medios? ¿Quiénes adivinen? A ver, ¿quién me puede decir rápidamente, sin pensar dos veces? Yo voy a hacer mi denuncia a la policía. Entonces, la policía tiene su contacto, su amiguito por ahí de un periódico. Entonces, a veces son la propia policía la que vulnera ese derecho, es la que está revictimizando y al día siguiente sale en Crónica Roja. Universitaria de la San Simón, pone las iniciales, fue violada por sus amigos cuando estaban haciendo tareas. Me estoy inventando, por ejemplo, por si acaso. Y hay ese tipo de noticias que ustedes pueden ver a diario, ¿no? Entonces, no es que los medios tienen una bolita mágica y dicen, ah, bueno, aquí ha vivido un hecho. No, es que tienen sus contactos y sus contactos son los que filtran esa información. Y ahí empieza la revictimización, pero como les digo, hasta ahora no he visto ni he conocido que se haya parado ese tema de la revictimización. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más, Gabrielita. Agradecer. ¿Sí? Doctora, una última pregunta, perdón. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, doctora. Doctora, con relación al formulario de valoración de riesgo, ¿no? El cual se trata, tratan de prevenir una violencia futura y según lo que establece la ley 348 y el protocolo Genoveva Ríos, que es justamente utilizado por la FELCB para la atención de casos de violencia, el cual dice, ¿no?, que el personal policial debe llenarlo y posteriormente a este, viendo o valorando el riesgo de la víctima, otorga las medidas de seguridad pertinentes, entre las cuales están el seguimiento a la víctima por 72 horas o el plan de seguridad. Ahora, mi pregunta es que se ha visto, ¿no?, en los últimos años que varios casos de violencia se han convertido en delitos de feminicidio, que creo yo que podía haberse evitado. Inclusive se ha visto que las víctimas tenían medidas de protección que justamente el personal policial debía cumplir. Entonces, yo quiero saber si todo esto son falencias por parte de la institución policial o es que se debe realizar ciertos cambios al formulario de valoración de riesgo que actualmente está vigente, o qué es lo que opina usted. Buena pregunta. En muchos casos no se ha hecho la valoración de riesgo en forma correcta, ¿no? Si citamos varios casos que han habido aquí de feminicidios en Cochabamba, entonces tendríamos que encontrar cuáles han sido los culpables. ¿Por qué no han dado a esa víctima una medida de protección oportuna? ¿Qué institución habría fallado? La fiscalía, la policía, el servicio legal. ¿Dónde ha acudido primero esa víctima? ¿Dónde tenía ya conocimiento? ¿Habrá acudido primero a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia o habrá acudido a la Fuerza Especial, a la SLIM? Tenemos casos que han ocurrido en Cochabamba que esas víctimas de feminicidio han tenido denuncias previas y no se han logrado efectivizar el tema de las medidas de protección, por una parte. Y por otra parte, también tenemos una ley 1173 que nos dice qué pasitos voy a seguir cuando ese agresor no cumple con las medidas de protección. También la ley 1173 ha dividido en medidas de protección para niños y para mujeres. Y ahí me dice, en caso de que el agresor no cumpla, voy a informar, porque antes que no salga la ley 1173, informamos, señor juez, fiscal no ha cumplido, pero nadie decía nada. Ahora incluso dice arresto a ese hombre, a esa persona que no ha cumplido con la medida de protección, ¿no? Entonces, es importante que se aplique ese formulario de riesgo, que se aplique a nivel nacional. Incluso ha habido estudios, pueden ver por Alianzas Sin Violencia, pueden entrar al internet, que hace investigaciones sobre el formulario de la valoración de riesgo, si se aplica o no se aplica, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver qué opciones más se puede tener. Y sí o sí, las instituciones del Estado están llamadas, porque incluso la ley 1173 ya otorga
facultades tanto al servicio legal como a la policía para otorgar las medidas de protección. O sea, no tiene que esperar ir donde el fiscal, sino también esas instancias, según la ley 1173, pueden otorgar medidas de protección. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Teníamos dos manos levantadas. La primera era de Brisa Ramallo y la segunda de María del Carmen Bustamante. Si todavía desean participar, por favor, pueden hacerlo. Bueno, gracias. La verdad sí yo iba un poco más igual como dice Salma, que nos ponemos digamos, en un caso de que yo sufro violencia y voy a hacer mi denuncia, mi respectiva denuncia, y porque la familia me está hostigando de mi agresor, agarro y quito mi denuncia, ¿no? Entonces, de ahí el agresor ya no hay más seguimiento, ¿no? Es como que si yo quito la denuncia ya no existe un seguimiento como para averiguar si realmente existe o no la violencia y mi agresor de tanta rabia por haber denunciado viene y me mata, ¿no? Y ahí ya existe el feminicidio, ¿no? Entonces, quería saber si yo, digamos, quito la denuncia, ya ahí muere, o sea, como que ya no hay más seguimiento sobre mi denuncia o hay algo que se pueda hacer, porque la policía es como que ya quitas tu denuncia y ya está ahí. Esa era mi duda. No lo he escuchado tan claro, pero una denuncia, si la retiro, ahí queda como antecedente. Y solamente una vez yo puedo conciliar, ¿no? Porque si yo la retiro, la fiscalía tiene la obligación de seguir de oficios a mi denuncia. Entonces, no hay retiro de demanda en casos de violencia intrafamiliar. Si no hay conciliación, que es una sola vez. Yo retiro mi demanda, por ejemplo, mañana me estoy divorciando. ¿Y qué hago? Voy a retirar la demanda porque he vuelto con mi esposo. Retiro la demanda y no pasa nada. En caso de violencia, no ocurre lo mismo, porque de acuerdo a la gravedad del hecho, la fiscalía tiene la obligación de continuar con la denuncia. Y es así que hay hartos procesos que la víctima ha dejado, no ha retirado, sino ha abandonado el proceso, no ha continuado investigando y la fiscal sigue el proceso y tenemos sentencias, por ejemplo, del juzgado de sentencia número 9, que la juez convoca a las instituciones porque la víctima se ha perdido, se ha cansado, etcétera, para que haya una sentencia en contra de ese agresor. Entonces, no hay retiros, no puedo decir, yo abandono esa denuncia, no voy más a la policía, no voy más al juzgado, pero eso ya se está quedando como como un antecedente de un hecho que ha habido. Gracias. Sí, doctorita, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer si en el caso, digamos, tuviera una vecina, pero bueno, en algunos casos de violación he visto o he sabido de que las madres a veces resultan ser cómplices también e incluso dejan a las niñas muchas veces al cuidado de sus propios agresores, ¿no? Entonces, un ciudadano, ¿qué puede hacer ante esos casos? ¿A dónde puede dirigirse o a qué número puede acudir para hacer la respectiva denuncia? Jinky, tu micrófono está apagado. Ya. Decía que cuando es niña o niño, no necesitas poner nombre. Vas a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, digan, yo vivo aquí por la PAN de circunvalación, entonces voy a la Epinorte. Y digo, en mi vecina, que conozco que hay un hecho de violencia física o sexual, escucho gritos todos los días, entonces la Defensoría tiene la obligación de ir. Yo no necesito poner mi nombre en esa denuncia. Ya puedo hacerlo en forma anónima. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pequeña pregunta, doctora, y Claro es que que sí. siento mucha curiosidad de cómo le podría explicar estos temas de la violencia a una niña que está creciendo y está desarrollándose, porque al menos desde mi punto de vista creo que son temas todavía muy tabús que entre los padres e hijos cuesta demasiado hablar para poder llegar a prevenir futura violencia hacia esas personas, ya sean niños o niñas que están convirtiéndose ya en adolescentes o preadolescentes. ¿Cómo podría tocar estos temas de una manera adecuada y que sea entendible para esa persona? Porque todavía
está en crecimiento, entonces no puedo usar un lenguaje muy complicado o puedo ser muy explícita en cuanto a lo que le quiero decir o quiero enseñarle. Muy buena tu pregunta. Yo les he dicho, la educación tiene que empezar desde niños. No podemos esperar a que crezcan. Los niños, yo siempre digo, ¿no? Los niños son más inteligentes que nosotros, les cuento. Nosotros estamos de ida, los niños están de ida, vuelta y de ida nuevamente. Son más inteligentes que nosotros los niños. Es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia, que los niños no, o sea, no los tenemos, ay, pobrecitos, no, los niños son más inteligentes y ahí entramos a consultar con una psicóloga. Yo tengo la obligación de decirle a los niños, tienes que cuidarte y ahora tenemos ahorita el poder de las redes, el poder de los celulares. Es decir, cómo hablar a un niño de 5 años del tema de la violencia. Yo no soy psicóloga, pero sí, incluso se tienen que dar talleres a los niños de 5, de 4 años con dibujos, hay series, incluso hay una serie de Disney que están sacando, por ejemplo, ahorita no me acuerdo, que es del zorrillo, no sé qué, lo han sacado a él porque era un acosador. Entonces, esa serie están cerrando. Hay que hablar a los niños con lenguaje sencillo y además claro, ¿no? Decirle qué es violencia, decirle que nadie te puede tocar, ¿no? Y hay que decirle con nombres, no le puedo estar inventándome otros nombres a las partes del cuerpo. Entonces, ahí es importante que los papás tenemos la obligación de advertirles a nuestros niños desde pequeños, hacerles saber el tema de la violencia, informarles, darles confianza, darles seguridad, ¿no? Y como les digo, yo no soy la psicóloga, pero sí, no es una tarea de la psicóloga, sino la psicóloga nos va a dar armas para enseñarle. Y como les digo, tenemos el poder nosotros en este momento, tenemos el poder del Internet. Yo pongo cómo enseñarle a una niña de 5 años a hablarle de tal tema. No voy a leer un texto, voy a leer 5 y de los 5 yo voy a sacar uno para encaminarle. Voy a decir, no, nadie te puede golpear, ¿no? Entonces estoy hablando un término sencillo, nadie te puede pegar, nadie te puede jalar tu cabellito, nadie te puede, ¿no? O sea, tengo que utilizar palabras sencillas pero adecuadas y no tengo que usar adjetivos. Y es importante la educación ya desde niños. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna pregunta, nuevamente les volvemos a decir que por favor llenen la ficha para que podamos tomar en cuenta su asistencia. Bueno, Gabriela, creo que no hay ninguna pregunta más, ¿no? No, me parece que ya estamos listos. Ya, gracias entonces nuevamente a cada uno de ustedes y sobre todo gracias por su participación. Estamos muy contentas porque sí están participando, es porque sí están atendiendo y estamos compartiendo nuestros saberes. Gracias y muy buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Que le vaya bien.